¿Soy una imbécil por negarme a dejar que el novio de mi hermana se mude con nosotros después de perder su trabajo? Siempre he creído que la vida se puede medir por los momentos en los que tomamos decisiones difíciles. A los 28 años, nunca pensé que una simple pregunta sobre el espacio en mi apartamento me llevaría a cuestionar el valor de mis relaciones más cercanas. Todo empezó con una charla corriente con mi hermana, Laura, y su novio, Lucas. Laura y yo habíamos compartido un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad durante casi 5 años. Teníamos una rutina establecida, un eco de risas y peleas de palomitas mientras veíamos nuestras series favoritas. Todo funcionaba bien, hasta que Lucas perdió su trabajo de forma inesperada. En ese momento, comenzó la tormenta. Una tarde en la que regresaba de trabajar, Laura estaba esperándome en el sofá con la noticia. Lucas tuvo una mala racha en su trabajo, y necesita un lugar donde quedarse. ¿Qué te parece si se muda con nosotras? Esa pregunta me cayó como un cubo de hielo. Sentí un nudo en el estómago. Para ella, era solo una solución temporal, pero para mí, eso significaba que mi vida se desmoronaría. Decidí que no podía dejar que eso sucediera, pero la respuesta no fue fácil de encontrar. Mi cabeza comenzó a girar a 1000 por hora. La primera vez que escuché «temporal», sentí que me adentraba en el abismo. La falta de espacio me aterra. Nuestras habitaciones eran ajustadas, y agregar otra persona significaría una invasión a mi hogar, a mi refugio. Valoraba mi espacio y tranquilidad, pero la idea de un extraño, aunque fuera el novio de mi hermana, viviendo conmigo me generaba inquietud. Ya había tenido mi dosis de drama. 3 años de trabajos que no me llenaban, amistades complicadas y, por minutos, la presión de ser la hermana mayor que siempre debe tener todo bajo control. Solo un par de meses, decía Laura, intentando incentivar un sentimiento de compasión que no lograba conectar conmigo. Aún así, no podía dejar de pensar en los costos. Ella decía que Lucas ayudaría con las tareas del hogar y contribuiría a los gastos. Pero en el fondo, sabía lo que implicaba compartir mi espacio con alguien que podría o no cumplir sus promesas. Mis temores fueron creciendo. Si algo había aprendido en mi experiencia con Laura, es que prometer ayuda y realmente llevarla a cabo son cosas diferentes. Las palabras nunca podían sustituir la realidad de un alquiler mensual. Y si fallaba, no me quería ver cargando con el peso de decisiones mal tomadas. Después de unos días de discusiones constantes, nuestra convivencia se tornó incómoda. Laura ya no era solo mi hermana, era la chica que defendía a su novio a expensas de nuestro hogar. «Eres egoísta», me dijo en una de nuestras tantas charlas, ahora llenas de reproches. Me sentía atrapada, como si cada vez que abría la boca, la condenara al infierno de la soledad. «Solo estoy tratando de conservar mi espacio», respondí, y cada palabra salía cargada de amargura. Esa noche, algo se rompió entre nosotras. Se fue a su habitación sin decir nada, y un silencio helado inundó el apartamento. Lo que antes era un refugio se convirtió en una prisión. A partir de ese momento, nuestros encuentros se redujeron a intercambios de palabras secas y miradas furtivas. El mes pasó, y el vacío que dejó su ausencia se palpaba. Laura pasaba más tiempo en el dormitorio, y el eco de mis pasos por el pasillo resonaba. Con cada día que pasaba, la soledad se convertía en mi única compañía. Pude sentir cómo me transformaba lentamente en un espectro de la persona que había sido. Aunque había tomado una decisión que creía correcta, todo me pesaba tanto que me estaba volviendo loca. Una noche, decidí organizar una cena pequeña, con la esperanza de aliviar la tensión, de hacer las paces. Preparé su plato favorito y coloqué una mesa con velas y flores que aún tenía. A medida que pasaban los minutos, el aire se volvía cada vez más denso. Laura llegó tarde y, al entrar por la puerta, su expresión no prometía nada bueno. «Lo siento, tengo cosas que hacer», lanzó mientras se dirigía directamente a su habitación. La cena se convirtió en una muestra del abismo que había crecido entre nosotras. Decidí no dar el brazo a torcer y comí sola. Mi barriga llena llenó el espacio, pero no mi corazón. La emoción que creía que experimentaría se esfumó en el aire. Esa noche, mientras terminaba de recoger la mesa, escuché la puerta del apartamento abrirse. Era Lucas, que llegó inesperadamente. «Hola, ¿dónde está Laura?», preguntó con su típica despreocupación. En ese instante, una chispa oscura brilló dentro de mí, la necesidad de recordarle que no era bienvenido. «No lo sé», le respondí, incapaz de ocultar mi molestia, como si él tuviera responsabilidad en todo lo que sucedía. «Me voy al bar a tomar algo con unos amigos», continuó, como si nada pasara. En ese momento, se me ocurrió una idea, aunque no la tendría. «Disfruta», le dije, sintiendo que estaba reafirmando la distancia que había crecido entre nosotros. Pero estaba lejos de imaginar lo que vendría después. Las semanas que siguieron fueron diversas, pero la tensión continuó acumulándose. Laura y yo nos evitábamos y esa muralla se volvió tan palpable como un ladrillo entre nosotras.
Ella se encerraba en su mundo, y él se quedaba por horas en el sofá, hablando por teléfono o jugando videojuegos. El espacio se sentía irrespirable. La situación se volvió tan intensa que, en días de mal humor, llegué a ignorarlo deliberadamente. Pasaron algunos días y llegó ese momento que uno nunca espera. Lucas, después de una noche larga y de descontrol, terminó haciendo un escándalo en el apartamento. Estaba completamente ebrio, gritando, lo que llevó a Laura a salir y confrontarlo. La discusión pasó de lo personal a lo grotesco, y me vi sentada en mi habitación, presenciando el colapso emocional que había estado temiendo. ¿Por qué no puedes hacer algo bien?, le gritó Laura, sus palabras desgarrando la atmósfera. Esa discusión culminó cuando Lucas, en un arranque de ira, decidió llevarse sus cosas y marcharse. Laura, acorralada en un mar de emociones, se desplomó en el sofá, incapaz de contener el llanto. «Lo arruinaste», me dijo a mí, con una mirada llena de rencor. Allí estaba, burlándose de mí, cuando solo había hecho lo que consideraba correcto. Su incapacidad para enfrentarse a la realidad era lo que había provocado todo esto. Pero, mientras miraba su dolor, sentí que una pequeña parte de la culpa caía sobre mí. Los días siguieron su curso. Laura y yo empezamos a hablar de lo ocurrido, pero era un tipo de conversación que no sanaba la herida que había crecido entre nosotras. Mientras ella intentaba seguir adelante, yo empezaba a sentirme un poco más aliviada de la carga que había supuesto vivir con Lucas. Ahora, cada rincón de la casa podía respirar otra vez. Sin embargo, el panorama cambió cuando Lucas apareció de nuevo. «Voy a estar aquí», dijo, visiblemente entusiasmado. Su regreso trajo consigo un caos inesperado. Laura lo aceptó, como si estuviera tratando de restaurar un recuerdo que nunca debió ser. Me negué a recibirlo. «No estoy interesada en tus problemas», le dije, aunque mis palabras resonaron con todo su peso. Mi voluntad se estaba desmoronando, y aunque reconocía que no debía importarme más de lo que lo había hecho hasta ahora, un pequeño lugar en mi corazón quería proteger a Laura. Pero también había aprendido a protegerme. La tensión se transformó en un ciclo vicioso. Era obvio que Laura tuvo que elegir entre su novio y su hermana. Aún culpable, el egoísmo de Lucas borró el alivio de la situación. Al día siguiente, recibí una sobrecarga de mensajes. Era como si fuera un tsunami de palabras cargadas de resentimiento. Lucas me enviaba mensajes, exigiendo que lo dejara en paz, que mantuviera mis opiniones para mí misma y que, evidentemente, yo no tenía el derecho a interponerse en su relación. Era un ataque que no vi venir, y la condescendencia de su tono me encendió aún más. «No soy tu enemiga», respondí fríamente. «Eres un invitado aquí, y no puedes tratarme como si fuera un obstáculo en tu camino». La situación se estaba volviendo insostenible y decidí que era hora de actuar. Después de esa discusión acalorada, decidí hacer un plan. Me gustaría hacer un llamamiento a la razón, pero no se trataba solo de evitar el conflicto, sino de poner las cartas sobre la mesa de una manera definitiva. Laura y yo teníamos que sentarnos y hablar de lo que de verdad estaba en juego. Ya no podía tolerar el caos. Esa noche, tomé la iniciativa de preparar un espacio tranquilo para esa conversación. «Laura», le dije mientras se acomodaba en el sofá, «necesitamos hablar sobre Lucas de una vez por todas». Entre lágrimas y defensivas, comenzamos una conversación que había sido esquiva, como un monstruo escondido bajo la cama. «Lo quieres, yo lo entiendo, pero esto no es solo sobre ti. Este es mi hogar también», solté, sintiendo que era mi oportunidad de expresar todo lo que había guardado. La tensión era palpable, sus emociones estaban a flor de piel. «No quiero que se interponga entre nosotras», añadí. Laura se volvió hacia mí con una expresión de desesperación. «No puedo perderlo. Está atravesando un momento difícil, y me necesita». Ante su tormento, entendí que había algo más que simple amor de pareja. Había una profunda dependencia emocional que dificultaba que ella viera la realidad. Mientras hablábamos, los recuerdos de su relación comenzaron a surgir. Su intensa conexión, sus momentos de risa. Pero yo sabía que Lucas estaba usando eso para manipularla. A medida que la conversación avanzaba, noté que no solo había espacio para el dolor, sino también para el resentimiento. Al final, después de una larga conversación, nuestros corazones estaban abiertos, pero la decisión seguía en el aire. Pasaron días, y el ambiente en el apartamento seguía tenso. Decidí que la única manera de salir de esto era hacer algo que nunca pensé que haría. Un día, cuando Lucas no estaba, metí todas sus cosas en cajas y las dejé en la entrada. Cuando Laura llegó del trabajo y se encontró con lo que había hecho, su cara cambió de confusión a furia. «¿Qué hiciste?», gritó. «No puedes simplemente sacar sus cosas de esta manera». No me arrepentí, aunque sabía que este camino podría llevar a un gran conflicto. «Estoy defendiendo mi hogar, Laura. No puedo seguir así». Fue como si un volcán hubiera entrado en erupción. Laura se volvió hacia mí, herida. «No puedo creer que hicieras esto. Todo lo que haces es pensar en ti misma».
Se sintió como un golpe debajo del cinturón, pero sabía que esta era la única forma de hacerla reaccionar. Las cosas se desmoronaron. Comenzó a gritarme, y las palabras se sucedieron como flechas. Me decía que no estaba siendo una hermana, que era egoísta y que nunca lo había sido. Donde una vez hubo comprensión, ahora solo quedó hostilidad. Más tarde, cerré la puerta de mi habitación con fuerza, incapaz de contener las lágrimas de frustración y tristeza. Era difícil ver que estaba robándole a Laura algo que ella creía esencial en su vida. Pero sabía que no podía permanecer callada. Los días siguientes fueron un caos. Laura estaba dolida y no quería saber nada de mí. A menudo pasaba horas en su habitación con Lucas, tratando de recomponer lo que había caído en pedazos. El apartamento ya no se sentía como el hogar que habíamos creado juntas, era un campo de batalla. Así pasaron semanas, tornándose en un ciclo interminable de silencios y peleas. Cuando creí que el tormento no podía ser peor, recibí un mensaje. Lucas había conseguido un nuevo trabajo. Mi primer impulso fue de pensar que esto podría aliviar la situación. Pero en lugar de eso, significaba reubicarse y, más aún, una nueva fuente de ingresos para él. Cada vez que Laura sonreía por su éxito, el resentimiento en mis entrañas crecía. Luego de sucesos inesperados, vino uno que nunca vi venir. Un día regresé del trabajo, y Laura me estaba esperando en la sala con una expresión que no podía interpretar. «Necesitamos hablar», me dijo. En su postura, comprendí que había llegado al punto de no retorno. El tono de la conversación cambió drásticamente. Laura, de pie frente a mí, reveló algo que me dejó helada. He decidido irme con Lucas. Nos mudaremos para vivir juntos. El aire se me escapó. ¿Qué, Laura? No puedes estar hablando en serio. Su decisión me resultó un verdadero puñetazo en el estómago. No solo estaba eligiendo a Lucas sobre mí, sino que estaba rompiendo todo. El vínculo que creíamos automáticamente irrompible se había derrumbado ante mis ojos. Creo que en este punto deberíamos tomarnos un tiempo, dijo. Yo sentí que la tierra se desgastaba bajo mis pies. De alguna manera, ese sentimiento de pérdida se afinó a un punto que nunca había experimentado. De repente, nuestro vínculo se sentía lleno de traición. Siempre estuviste en contra de nuestra relación, y eso me molestó. No quiero estar atrapada entre dos mundos que no se entienden, continuó. No podía dejar de preguntarme si, al final, yo había hecho lo correcto protegiéndome, o simplemente me había quedado atrapada en mi egoísmo. Cuando Laura se marchó aquella noche, dejó un vacío devastador. Las próximas semanas se volvieron un paisaje desolador. Fueron semanas de soledad en un apartamento vacío, arrastrándome por las habitaciones desmoronadas mientras el eco de nuestras risas pasadas resonaba en mis oídos. A medida que pasaron los meses, el polvo del caos comenzó a asentarse. Lloré, me frustré, y acepté que, aunque sería oscuro, la vida debía continuar. Pronto, comencé a encontrar consuelo en la rutina. Aprendí a cocinar mejor, asistí a clases de yoga, e incluso exploré la ciudad en lugares que nunca había visto. Fue un proceso largo, y aunque aún sentía la herida abierta, entendí que a veces el dolor es una oportunidad de crecimiento. El tiempo me trajo claridad. Lucas y Laura continuaron con su vida, y aunque me enteré de sus intentos de construir una relación más sólida, una parte de mí sintió que había recuperado lo más valioso, yo misma. Un día, mientras navegaba en redes sociales, vi una publicación de Laura. Era una foto de ella y Lucas, sonriendo, pero en lugar de sentir un profundo dolor, sentí una extraña satisfacción. No en el sentido de haber tenido razón, sino en el de entender que ambas habíamos tomado caminos diferentes. Actualización 1. Han pasado muchos días, y con este tiempo, las rencillas se difuminaron. En estos días, recibí un mensaje de Laura. ¿Podemos hablar? Mi corazón se detuvo un momento, y las emociones se revolvieron. Sin embargo, decidí que estaba lista para la confrontación. En el café del barrio, nos sentamos, finalmente enfrentando el precipicio que habíamos evitado durante tanto tiempo. Hablamos sobre nuestras decisiones, sobre el dolor, y también sobre el hecho de que cada una había aprendido a defender lo que era importante para sí misma. A veces las relaciones son más complicadas de lo que pensamos, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Asentí, sabiendo que parecía uno de esos giros de la vida que nunca imaginamos. No sé dónde nos llevará nuestro camino después de esto, pero lo cierto es que hemos empezado a reconstruir. Es un proceso, lleno de desconfianza y esperanza, un camino accidentado, pero creo que, al final, encontrar el balance puede ser la lección más importante. La vida está llena de decisiones difíciles, y a veces, solo se necesita un poco de espacio para respirar y recordarnos a nosotras mismas que estamos aquí para proteger nuestro bienestar, y eso nunca será egoísmo. Quizás no tenía todas las respuestas, pero finalmente entendí que nuestras decisiones son las que nos definen. Aún tengo mis dudas si, ¿estuve eligiendo lo correcto al priorizar mi tranquilidad sobre las relaciones que amaba?
¿O si fue egoísta querer un hogar en el que me sintiera completamente cómoda y segura? ¿Acaso mis propios miedos e inseguridades habían nublado mi juicio sobre esta situación?